Señores y señoras, representantes y colaboradores de nuestras cooperativas que se han unido a nuestro programa YERCOP. Sean bienvenidos a nuestra nueva masterclass con un tema de gran importancia que es precisamente auditoría financiera. Para esto vamos a contar con una excelente expositora que, bueno, ya lo vamos a comentar más adelante. Realmente un lujo tenerla. Ya les vamos a indicar de quién se trata, aunque ya hemos develado a algunas personas ya su nombre y bueno, más adelante la vamos a presentar. Sin embargo, en este momento, por favor, le voy a solicitar al doctor Marín Bautista que nos ayude con las palabras de bienvenida para dar inicio a este evento. Vamos a hacer contacto con el doctor. Muy buenas tardes con todas y todos. Qué gusto saludarlos. Esta es una masterclass que estamos sumando nosotros en todo este programa de YERCOP que estamos manejando con todas las asociadas. Reiteramos que digamos, es algo especial que nos estamos alineando también a las exigencias normativas para capacitar a todos nuestros directivos, nuestros gerentes, nuestros funcionarios. Entonces, en este marco es el esfuerzo, como siempre, de Financop para sus cooperativas como un valor agregado de los servicios que brindamos a nuestras asociadas. Efectivamente, este tema de la auditoría interna, la auditoría financiera enfocada a riesgos, es un tema muy importante realmente en las actividades de nuestras instituciones cooperativas de ahorro y crédito. Así que yo les pido que sus inquietudes inmediatamente las propongan, las señalen, comenten, etcétera. No se queden nada, digamos, con inquietudes, sino aprovechemos que tenemos una expositora de lujo, no solamente por la capacidad profesional que conoce el tema, sino también por la experiencia profesional en el sector en diferentes instancias muy importantes del país y para el sector. Así que bienvenidos a todos y a todas que disfruten de esta conferencia. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor, y precisamente nuevamente también felicitarles a ustedes porque se han dado este tiempo para ustedes, para enriquecer sus conocimientos, se demuestran siempre este compromiso con sus propias instituciones y pues el día de hoy para Financop es grato y como el doctor decía, un lujo presentar a Nelly Arias. Ella es de la Junta de Regulación Financiera. Ella nos va a hablar sobre un tema de gran importancia que precisamente es la auditoría financiera. Entonces le voy a dar paso a Nelly. Nuevamente un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Marín. Muy amables tus palabras, muy generosas tus palabras. Angie, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes. Un poco de lo que la experiencia, el trabajo del día a día ha ido forjando en mi vida profesional. Espero que esto sea un feedback importante para ustedes, para sus actividades diarias, para la sostenibilidad de sus organizaciones, que es lo más importante, porque definitivamente la intermediación financiera aporta de una manera significativa y es un catalizador de las actividades económicas en el país. Así que lo que menos debemos hacer es descuidar a nuestras entidades financieras, sino más bien dotarles de toda la capacidad, de toda la idoneidad necesaria para que la gestión de esta intermediación financiera sea lo más eficiente, lo más sólida, lo más oportuna. El día de hoy me han invitado, déjenme nada más compartir la presentación, me han invitado a compartir con ustedes algunas opiniones, criterios, experiencias, conceptos respecto de la auditoría con enfoque, la auditoría interna con enfoque a riesgos. Siéntanse, por favor, en toda libertad
déjenme ver nada más para poner en presentación, con toda la libertad de hacer las preguntas que consideren necesarias a fin de que esta hora y media que tenemos de charla de mi lado no sea un monólogo, sino que podamos interactuar con ustedes, con quienes han asistido a este taller. La auditoría interna con enfoque a riesgos. La agenda que les propongo es el rol del auditor interno en la gestión de riesgos, revisar un poco el marco internacional y las reformas últimas del marco internacional, revisar los roles de la auditoría interna relacionados con la gestión de riesgos, qué aspectos debería considerar el auditor interno ahora con este nuevo mundo, con tantos cambios que existen en el entorno económico-financiero, la globalización, etcétera. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de evaluar? Luego revisaremos, daremos un vistazo a los elementos claves para auditar y me gustaría finalizar con las fases de evaluación de la auditoría integral de riesgos. ¿Qué aspectos en el proceso de auditoría integral de riesgos el auditor interno debe tomar especial interés? Antes de pasar, quisiera en esta diapositiva dar un vistazo a la metamorfosis de la auditoría interna. Y le llamo así metamorfosis porque en realidad el proceso de auditoría interna ha cobrado una singular importancia ahora más aún con el enfoque gestión de riesgos. Pasando de una auditoría basada en control, o sea, solamente de la revisión de que los controles que se implementan en cualquier tipo de organización ayuden a detectar errores, ha pasado a una auditoría basada en procesos, ¿no? El levantamiento de los procesos ha sido necesario en cualquier tipo de organización y más aún en las organizaciones de intermediación financiera o entidades financieras, el levantar los procesos y en los procesos identificar cuáles son los controles anteriores, concurrentes y posteriores que permitan una adecuada gestión de los mismos y que se orienten a proteger los activos de la empresa, a proteger los recursos de la empresa y cumplir también los objetivos estratégicos. Luego entonces, pasado el tiempo, el interés o el mundo como ha cambiado, donde las empresas enfrentan amenazas y oportunidades cada vez más complejas, la auditoría tradicional ya no es suficiente. Es aquí en donde se gesta la auditoría basada en riesgos y cobra protagonismo proporcionando un enfoque más dinámico y adaptado a las necesidades actuales de nuestras organizaciones. Pero, ¿qué es exactamente la auditoría con base a riesgos? Es un enfoque de auditoría que prioriza y enfoca sus esfuerzos en las áreas o procesos. Miren que no hemos dejado de valorar el control, no hemos dejado de valorar los procesos que presentan los mayores riesgos para una organización y más para una organización financiera, cuya mayor responsabilidad es el resguardo de los recursos de nuestros clientes. Y se transforma ahora ya no en la revisión sistemática de cada proceso o departamento. La auditoría basada en riesgos nos lleva a la necesidad de identificar, de evaluar y se concentra en aquellos riesgos que si no se gestionan adecuadamente podrían tener un impacto significativo en los objetivos estratégicos de la organización. Este enfoque no solo optimiza los recursos de auditoría, sino que también garantiza que los esfuerzos de auditoría estén alineados con los riesgos más críticos de la organización, proporcionando un mayor valor añadido, un valor agregado a la organización, ¿no? La auditoría con base en gestión de riesgos, luego tenemos otro concepto. A la auditoría con base a riesgos se nos incorpora la gestión de riesgos, ¿no? Y la gestión de riesgos se constituye como esencial y parte de los siguientes criterios. La complejidad creciente en los negocios financieros. Las empresas hoy por hoy y las organizaciones financieras
Deben modernizar sus procesos, modernizar sus plataformas tecnológicas, modernizar la forma en que operan en entornos globales con cadenas de suministros interconectadas, regulaciones cambiantes y tecnologías emergentes. Esta complejidad requiere un enfoque de auditoría más sofisticado y adaptado ¿a qué? A la gestión de los riesgos. Otro elemento importante es la expectativa de los stakeholders, los accionistas, los socios de las cooperativas, los reguladores y otros grupos de interés exigen transparencia y responsabilidad. La auditoría basada en gestión de riesgos ofrece una garantía más focalizada y pertinente sobre la gestión de riesgos de nuestras organizaciones. Otro elemento importante es la optimización de los recursos. Dada la limitación en recursos, y más aún en estos momentos de coyuntura, es imperativo que los equipos de auditoría interna se concentren en las áreas de mayor riesgo. La auditoría basada en gestión de riesgos permite hacerlo, ¿no? Identifica aquellos que son riesgos eh, que pueden impactar de una manera importante en la gestión, asegurando que el tiempo y los esfuerzos que se inviertan donde más se necesita en la organización. Otro elemento importante para la auditoría interna basada en riesgos es la adaptabilidad. Las organizaciones evolucionan y los riesgos también lo hacen. Por tanto, la auditoría basada en gestión de riesgos permite un enfoque más flexible que se adapta a los cambios, permitiendo a los auditores mantenerse relevantes y al día. Hoy por hoy, los riesgos que teníamos al inicio del año 2023 no son iguales a los riesgos que tenemos en este momento. Ya debemos considerar aquellos riesgos no financieros, no solamente los financieros, sino aquellos no financieros. Otro elemento importante para la auditoría basada en gestión de riesgos es la integración estratégica. Al centrarse en los riesgos que realmente importan en la organización, en la intermediación financiera, la auditoría basada en gestión de riesgos se alinea más estrechamente con la estrategia de los objetivos de la organización, con el plan estratégico de la organización. Esto facilita una colaboración más estrecha con la alta dirección, con el gobierno corporativo y asegura que la auditoría proporcione un valor real a la organización. ¿Cuál debería ser entonces el alcance de la labor de auditoría interna en este contexto de metamorfosis de la auditoría? Es un alcance acotado, verificar el cumplimiento de los procedimientos y controles, con una visión parcial de la gestión de riesgos, con elementos de juicio quizá muy limitados. Esto definitivamente ya no aporta a la gestión de riesgos. El alcance de hoy es mucho más amplio a todas las áreas y funciones que intervienen en la gestión de riesgos, así como las actividades y elementos que lo conforman. Más adelante vamos a ver el proceso integral de administración de riesgos que involucra de manera transversal toda la actividad de la organización. Esto nos va a permitir o le va a permitir a la unidad de auditoría interna una visión integral de los riesgos, no una visión focalizada, ¿no? Sino una visión integral, partiendo de lo general a lo particular y enfocado a aquellos riesgos que representan o que podrían representar una mayor pérdida para la organización. Es importante evaluar cada fase de la gestión integral de riesgos a fin de tener un criterio mucho más amplio, apreciar las fortalezas y los puntos de mejora en la intermediación financiera, valorar la relevancia de los hallazgos, y aquí quiero un poco resaltar. Cuando hacemos auditoría, y muchos de nosotros seguramente el foro está orientado por la temática a abordar, está orientado a auditores. Nosotros los auditores, cuando nos enseñaron en la universidad los hallazgos significa que tienen varios atributos y varios atributos que tenemos que sustentarlos para que sea nuestra opinión suficiente y competente, con lo cual generamos consecuentemente valor agregado a la organización. Es así entonces que el Instituto de Auditores Internos nos plantea en la última actualización del modelo de 3 líneas de defensa
Para quien no conoce, el Instituto de Auditores Internos es una asociación profesional internacional que ofrece conferencias educativas y desarrolla estándares orientados a certificación para la profesión de auditoría interna. Este instituto refiere a la auditoría interna como lo siguiente: la auditoría interna proporciona aseguramiento y asesoramiento. Miren cómo ha cambiado el concepto de auditoría, de aseguramiento y asesoramiento independientes. No deja de ser independiente, por más que hagamos el asesoramiento, no deja de ser independiente y objetivo sobre la idoneidad y eficacia del gobierno, no solamente de las operaciones contables, del control interno, de los procesos, sino del gobierno y de la gestión de riesgos. De su parte, el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Tradeway de COSO, más conocido como COSO, esta es una organización voluntaria del sector privado establecida en los Estados Unidos que se dedica a brindar orientación a la dirección ejecutiva y a las entidades de gobierno sobre aspectos críticos del gobierno organizacional, la ética empresarial y el control interno. En su última versión de COSO ERM, define lo siguiente: los auditores internos pueden apoyar a la dirección y al comité de auditoría examinando, evaluando, reportando y recomendando mejoras sobre la idoneidad y eficacia del proceso de gestión de riesgos de la dirección. Aquí ustedes pueden apreciar que hay cambios radicales en cuanto a la definición y la orientación de la actividad de auditoría interna, ¿no? La auditoría interna ya no está, no se basa ya en una auditoría tradicional de determinar errores, fallas, deficiencias en los controles o en los procesos. Tiene que ir más allá, tiene que ser un asegurador, un asesor de que la gestión de riesgos que ha implementado la administración es la más adecuada. Los aspectos críticos para cumplir este rol definitivamente son un nivel jerárquico de independencia de la unidad de auditoría interna. Mantener un nivel jerárquico en la estructura organizacional de nuestras organizaciones que le permita esta facultad de asegurar, de asesorar sobre el proceso de administración integral de riesgos y gestión de los riesgos más relevantes. Es importante contar con un equipo idóneo, un equipo capacitado, un equipo cuya orientación sea la gestión de los riesgos, el conocimiento de los riesgos financieros y ahora inclusive de los riesgos no financieros, ¿no? Debe haber un seguimiento de los compromisos. Una vez que se ha hecho la evaluación de la gestión de riesgos y se produce este asesoramiento a través de los hallazgos determinados en el proceso de auditoría, el seguimiento de los compromisos con la administración como asesor, como compañero del trabajo de implementación de este esfuerzo que debe hacer la administración para aplicar las recomendaciones, es una de las actividades de la gestión de auditoría interna. Es importante la fuerza en las recomendaciones que haga la unidad de auditoría interna, y la fuerza de las recomendaciones está en sustentar de manera suficiente los hallazgos, con todos los atributos del hallazgo, ¿no? Y es importante también el incentivo al cumplimiento de los compromisos. ¿Qué quiere decir con esto? El auditor interno en su gestión, en su proceso de auditoría, también debe incentivar a la administración en cuanto a los procesos o la implementación de roles, de metodologías de medición de riesgos. Quiere decir acompañar en este proceso de implementación de mejores metodologías para la medición de los riesgos. Dentro del marco internacional, hay una reforma importante desde el año 2013, cuando se implementaron las líneas de defensa. Ustedes pueden ver en el gráfico, a mi lado está a la izquierda el modelo de 3 líneas de defensa. Ustedes pueden apreciar ahí la primera línea de defensa
estaba centrada en el administrador del riesgo y de control interno, ¿no? En la gestión de control, en la medición del control interno. Esa era la primera línea de defensa. La segunda línea de defensa, tanto como la primera y la segunda, estaban relacionadas a la gerencia general, ¿no? Y en la segunda línea de defensa, igual tenemos el control financiero, la gestión de los riesgos, ¿no? La gestión del cumplimiento normativo, el monitoreo de los riesgos y el control en el apoyo y la administración. Esas dos primeras líneas de defensa estaban prácticamente centradas en la gerencia general. Una tercera línea de defensa es el aseguramiento independiente con relación a la eficacia de la gestión de riesgos y controles internos, cuya vinculación estaba directamente relacionada con el comité de auditoría y con el trabajo de la unidad de auditoría interna. Parte de ello con la gerencia general. Y luego tenemos transversalmente los reguladores y la auditoría externa. En el modelo de 3 líneas actualizado, ustedes pueden apreciar que los roles de la primera línea, ¿no? De la primera línea de defensa, en donde la disposición de productos o servicios a los clientes y la gestión de riesgos se centra ya en la dirección, en las acciones que la dirección adopte para alcanzar los objetivos de la organización. La segunda línea de defensa, que también descansa en la dirección, está orientada a la experiencia, al apoyo, al monitoreo y cuestionamiento en materias relacionadas con el riesgo. Todo esto descansa en la dirección. La tercera línea sigue estando orientada a la unidad de auditoría interna, pero ahora cuya gestión tiene que orientarse al aseguramiento independiente y objetivo, y asesoramiento en todos los temas relacionados con alcanzar los objetivos que plantea la dirección en cuanto a la gestión de riesgos. Y como ustedes pueden ver, las flechitas que antes eran unidireccionales, ahora son bidireccionales. Y esa bidireccionalidad está hacia el órgano de gobierno. El órgano de gobierno, entre sus roles de integridad, liderazgo y transparencia, es una doble vía de gestión, ¿no? En este nuevo modelo de 3 líneas que en el marco internacional se implementa para la gestión de auditoría interna, es un trabajo más bien coordinado entre la dirección, el órgano de gobierno, la auditoría interna. ¿Para qué? Para 3 elementos claves: la rendición de cuentas e informes, se delega en la dirección los recursos y la supervisión, y además se alinea la comunicación, coordinación y colaboración con todas estas unidades. Y definitivamente tenemos proveedores de aseguramiento externo transversales a esta estructura de un modelo de 3 líneas que básicamente son los reguladores y el auditor externo. Como ustedes pueden ver, hay un cambio radical en cuanto al modelo de 3 líneas de defensa anterior al de hoy. Hay una interrelación permanente entre los órganos de gobierno y la dirección, y la auditoría cambia su rol de revisión de la eficiencia de gestión de riesgos y control interno hacia asegurar de manera independiente a la administración que la gestión de riesgos es eficiente y además asesora en la gestión de riesgos. Por eso es importante que la unidad tenga una independencia estructural, una independencia que asegure que sus opiniones van a ser conocidas, van a ser discutidas, que sus observaciones van a tener un plan de trabajo y un plan de implementación, un compromiso por parte del gobierno corporativo para su ejecución, ¿no? En estos roles claves del nuevo modelo, la gestión de riesgos es más flexible y efectiva. El órgano de gobierno es quien establece la dirección de la organización y define la visión, la misión y valores. Eso definitivamente no ha cambiado, pero ahora cuenta
con un asesor adicional que es el auditor interno. El gobierno corporativo también es quien elige el grado de aceptación de riesgos dentro de la misma, lo que se denomina en el mercado o en el argot financiero el apetito al riesgo. Por otro lado, la dirección se divide entre los roles de primera y de segunda línea. Los que están en la primera línea se encargan de dirigir las acciones, mantener la comunicación con el órgano de gobierno y establecer los procesos para la gestión de operaciones y riesgos. Asimismo, la dirección garantiza el cumplimiento de todas las expectativas legales, éticas y reglamentarias. En la segunda línea, la dirección debe vigilar y medir el desarrollo, la implementación y mejora continua de las prácticas enfocadas a la gestión de riesgos. Es la administración quien tiene esa responsabilidad. También se encarga del cumplimiento de objetivos dentro de la misma, como el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Por otro lado, la auditoría interna, su rol nuevo, en el nuevo modelo es mantener la independencia del órgano de gobierno y de la dirección para mantener la objetividad y garantizar y asegurar que la gestión de los riesgos es adecuada según los objetivos establecidos y promueve la mejora continua. Hay un rol importantísimo, una transformación en cuanto a la gestión de la auditoría interna. Debe promover la mejora continua, debe asegurar que la gestión de riesgos es eficiente y además debe adoptar un rol de asesoramiento hacia la dirección y los órganos de gobierno. Este es el nuevo enfoque del marco internacional. Dentro de ese nuevo enfoque del marco internacional de auditoría interna, también se actualiza, ¿no? Y se incorpora en esta nueva gestión la misión, se incorporan 10 principios y también se reestructura esta misión, este marco internacional de prácticas. Dentro de la misión establece que la auditoría interna tiene la misión de mejorar y proteger el valor de la organización. El valor de la organización. Ya no se queda nada más en una revisión contable, en una revisión estática o en una revisión de consistencia contable. Va a proteger el valor de la organización proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis en base a riesgos. Dentro de la definición de este nuevo marco internacional, define a la auditoría interna como una actividad independiente, objetiva, de aseguramiento y consulta. Ustedes pueden ver que los principios anteriores a esta nueva reforma siempre mantenían la independencia y una actividad objetiva. La labor de la auditoría interna tiene que ser independiente, tiene que ser objetiva. Pero ahora le añade dos componentes más, que debe asegurar que la gestión es adecuada y además se convierte en un consultor, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. No solo me quedo con la gestión de riesgos, sino que mantengo la evaluación del control y además incluyo el asesoramiento, la consulta, la mejora a el gobierno corporativo. Dentro de los principios fundamentales de este marco internacional es importante hacer esta revisión, ¿no? Hay una reforma de los principios básicamente y están orientados a lo siguiente. El primer principio es demostrar integridad en la labor de auditoría interna. Debe demostrar además competencia y diligencia profesional. Por eso es que es importante que el equipo de auditoría interna tenga las suficientes capacidades y competencias para
valorar los riesgos financieros y valorar los riesgos no financieros. Debe estar actualizado en sus conocimientos de tecnología, en las metodologías que se pueden aplicar para la medición de los riesgos. Otro de los principios es que debe ser objetiva y se encuentre libre de influencias. El cuarto principio de auditoría debe estar alineada con las estrategias, los objetivos y los riesgos de la organización. No puede la unidad de auditoría interna en su plan de auditoría, no puede estar desenfocado de los objetivos estratégicos y de los principales riesgos que afectarían a la organización, que afectan o afectarían a las organizaciones. El quinto principio determina que está posicionada de forma apropiada y cuenta con los recursos adecuados. Es importante que la unidad de auditoría interna esté ubicada estructuralmente donde le permita cumplir de manera independiente, de manera objetiva, la evaluación de la gestión de riesgos. El sexto principio debe demostrar compromiso con la calidad y la mejora continua de su trabajo. La mejora continua está enfocada a una capacitación permanente, a la idoneidad del equipo de manera permanente. El séptimo principio debe tener una comunicación de forma efectiva y una comunicación efectiva de doble vía. Ustedes vieron en las flechitas del marco de las 3 líneas de defensa, las flechitas ya no eran unidireccionales, son bidireccionales. Y para que sean bidireccionales es importante una comunicación oportuna, una comunicación efectiva entre la dirección, la auditoría interna, el gobierno corporativo. Estos 3 órganos deben estar comunicados permanentemente y en búsqueda de soluciones oportunas, de soluciones eficientes dentro de la gestión de riesgos. Un octavo principio es que proporciona aseguramiento en base a riesgos, que es lo que hemos visto en el transcurso de lo que revisamos hasta ahora. El principio 9 hace análisis profundos, es proactivo y está orientado hacia el futuro. Es importantísimo que la gestión de riesgos se la mire no como una gestión estática. La gestión de riesgos es eminentemente proactiva, es sistemática y tiene una visión de futuro. Si no hacemos una evaluación con una visión de futuro, muy difícilmente conseguiremos el objetivo principal de la gestión de riesgos, que es prevenir los riesgos. No puedo hacer una auditoría ex post a los riesgos. Sí tengo que prever y ser preventivo en la gestión. Y el último principio es que promueve la mejora de la organización, una mejora continua de la organización. Con estas reformas, tanto en la misión de auditoría interna, la cual está orientada a proporcionar aseguramiento y asesoría, y en la definición de auditoría interna de una actividad independiente, objetiva, de aseguramiento, de consulta, con un enfoque sistémico, disciplinado, para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos. ¿Qué se espera de la auditoría interna en los procesos de gestión de riesgos? Y el Instituto de Auditores Internos hace un abanico en cuanto a los principales roles de la gestión de auditoría interna con enfoque a riesgos. Y aquí es importantísimo hacer una reflexión en cuanto al plan de auditoría basado en riesgos. Es importantísimo que el plan de auditoría basado en riesgos tenga una priorización de los riesgos relevantes. Si no hacemos una priorización como unidad de riesgos, y esta priorización debe estar alineado con el plan estratégico de las organizaciones, tiene que estar alineado con el apetito al riesgo de las organizaciones, el apetito al riesgo del gobierno corporativo de las organizaciones, debe estar alineado a la identificación de los riesgos más relevantes. Esta priorización lo que va a procurar en el plan de auditoría basado en riesgos es que se desarrolle las diferentes revisiones según lo que la organización tiene identificado como riesgos relevantes.
Todo riesgo relevante debe tener una política, debe contar con estrategia, debe contar con límites y debe contar con una estructura clara de cómo la organización la administra. Estos elementos es importantísimos que deben estar priorizados en el plan de auditoría interna. Es allí entonces donde el equipo de auditoría debe concentrar sus horas de trabajo, las revisiones, el entendimiento en las áreas de negocio o monitoreo de la entidad. Pues en la medida que los riesgos más importantes tengan un mayor control interno y un mayor control y una mayor revisión por parte de la auditoría interna, es más probable que la entidad se encuentre entre los límites aceptados. Otro tema importante en el plan de auditoría basado en riesgos es el enfoque en procesos. No hemos perdido el enfoque en procesos. Es importantísimo el mapeo de los procesos críticos de la organización. Esto es fundamental previo a la gestión del riesgo operativo, por ejemplo. En el riesgo operativo, ustedes saben que los factores de riesgo son procesos, personas, tecnología, y todo esto tiene que estar enmarcado en un mapeo de los procesos más relevantes. En los procesos críticos, sea desde el punto de vista de continuidad o de impacto, en los que la auditoría debe focalizar sus revisiones, o posibles errores se pueden identificar o posibles mejoras en el proceso, la auditoría preocupada por ir al detalle en las transacciones y generalmente vinculada a temas estrictamente financieros, no es lo que predomina en este momento. La auditoría debe enfocar su plan de trabajo, debe enfocar sus esfuerzos a la determinación de los procesos más críticos y aquellos que representen un mayor impacto de riesgo en la organización. Por tanto, el plan debe especializarse en el negocio. El plan de auditoría debe atender el funcionamiento de las líneas de negocio más relevantes y evaluar la integridad de los riesgos, comprendiendo la especificidad y el alcance de cada uno, donde evidentemente la regulación es cada vez más extensa y detallada. Por tanto, dejó de ser efectivo el enfoque estándar de auditoría que aplicábamos hace mucho tiempo y ahora se orienta con mayor necesidad a eficientizar los recursos, a unos planes de capacitación de los auditores diseñados a fortalecer el análisis cuantitativo de los datos, la evaluación de metodologías y modelos de gestión. El enfoque del plan de trabajo de auditoría debe estar orientado a estos hoy por hoy, enfoques mucho más centrados en la gestión de riesgos. Además, el plan de auditoría debe ser integral. Los planes de auditoría deben evaluar la gestión de cada uno de los riesgos o en un momento dado de los riesgos o procesos más críticos desde tres perspectivas. El gobierno para asegurar que la estructura de los roles y responsabilidades se cumplan, desde los riesgos para comprender si los tomadores de decisiones siguen la estrategia de riesgo de la organización y desde el control para asegurar que las medidas preventivas o mitigadores formen parte de la cultura de todos los colaboradores de la organización. Y por último, el plan de trabajo debe generar valor. El auditor moderno, hoy por hoy, con todo lo que hemos revisado, los cambios en la política internacional o el marco internacional, el auditor moderno comprende que en sus revisiones el objetivo final no es encontrar observaciones o darse por satisfecho en cuanto a si las actividades de los procesos están de acuerdo con los procedimientos. Ya no basta con esa revisión. El auditor también debe preocuparse por entender el negocio para poder generar recomendaciones que agreguen valor, que pueda asesorar en las alternativas
para mejorar la gestión de la organización, conservando definitivamente su independencia. Puede dar recomendaciones o sugerencias para fortalecer la gestión de riesgos. En este marco, ¿no?, es importante entonces que el rol de la auditoría interna con enfoque en gestión de riesgos pueda observar de manera relevante en su plan de trabajo los principales roles de auditoría interna relacionados con la gestión de riesgos. En la diapositiva, ustedes tienen ahí descrito cuál es la propuesta de las prácticas internacionales. Los principales roles de auditoría es otorgar el aseguramiento respecto de los procesos de gestión de riesgos, otorgar aseguramiento respecto de la evaluación correcta de los riesgos, evaluar los procesos de gestión de riesgos, evaluar la elaboración de informes sobre los riesgos claves, y los informes de estos riesgos claves están en la unidad de gestión, que luego esa unidad los emite hacia el comité de riesgos. El auditor debe hacer la evaluación de esos informes de riesgos, revisar la gestión de los riesgos claves, y aquí tiene nuevamente una interrelación con la unidad de riesgos. Hay otros roles legítimos de la auditoría interna y los determina con resguardos. ¿Qué quiere decir con resguardos? Que estos roles van a asegurar que el trabajo de auditoría interna, la valoración que ha hecho la auditoría interna a través de su plan de auditoría, van a asegurar a la administración o van a facilitar a la administración la identificación y evaluación de los riesgos. Facilitar la identificación y evaluación, asesorar en la dirección para responder a los diferentes riesgos, coordinar las actividades de la gestión integral de riesgos, la elaboración de informes consolidados de riesgos, ¿no?, un enfoque un poco más holístico de los riesgos, mantener y desarrollar el enfoque de gestión de riesgos empresarial, o sea, no desvinculado de la parte comercial, de la gestión comercial de la organización, defender el establecimiento de una gestión integral de riesgos y desarrollar la estrategia de gestión, de gestión integral de riesgos para la aprobación del comité de auditoría o del consejo de vigilancia o quien haga sus veces en las organizaciones. Y hay otros roles que determina, ¿no?, la práctica internacional que la auditoría interna no debe desempeñar. Y en este abanico ustedes pueden ver aquellas actividades que definitivamente la auditoría no es de su competencia, ¿no? Definir el grado de aceptación del riesgo no es de su competencia. Como pudimos ver en el gráfico de las líneas de defensa, el grado de aceptación del riesgo lo debe realizar la dirección con la aprobación del gobierno corporativo. Y el auditor se convierte en este momento en un evaluador, ¿no?, de que este grado de aceptación de riesgos es o no el adecuado, y se va a convertir en un asegurador, en un asesor de cómo definir ese grado, pero no los define el gobierno corporativo y la administración. El auditor interno no puede imponer procesos de gestión de riesgos. Nuevamente, quien impone procesos de gestión de riesgos es la dirección y el gobierno corporativo. Otro rol que auditoría no puede desempeñar es el aseguramiento de la dirección respecto de los riesgos, ¿no? Esa dirección y ese aseguramiento están o son competencia del gobierno y de la dirección. Tomar decisiones sobre las respuestas de los riesgos no es competencia dentro de las actividades de la auditoría interna. Implementar respuestas a riesgos en nombre de la dirección tampoco es una de sus gestiones. Y la responsabilidad para la gestión de riesgos, conforme lo establece las prácticas internacionales, no es parte de la gestión de riesgos. Esto es importante diferenciar para que en el plan de auditoría interna se enfoque el plan de auditoría interna básicamente a asegurar la calidad de la gestión de riesgos, a asesorar
que los procesos de gestión de riesgos, que el proceso de administración integral de riesgos es el adecuado y pueda dar su opinión con toda la libertad sin representar conflicto de interés, ¿no? Porque sus actividades están orientadas hacia asegurar, asesorar, agregar valor y mejorar la gestión de riesgos de la administración. La auditoría interna puede ampliar su participación conforme vimos en el abanico, en la figura que pasamos en la diapositiva anterior, siempre que haya estas condiciones que podemos ver en la diapositiva. Debe quedar claro que la dirección sigue siendo responsable de la gestión de riesgos. La naturaleza de las responsabilidades de la función de auditoría se debe documentar y formalizar ante el comité de auditoría. La auditoría interna no debe gestionar ningún riesgo en nombre de la dirección. Eso es importantísimo, mantener esa diferencia. La auditoría interna puede ampliar también su participación, como se indicó en la figura, siempre que se den estas condiciones. La función de auditoría interna debe asesorar, cuestionar y respaldar la toma de decisiones, pero no debe tomar ella misma decisiones de gestión de riesgos. Esto es parte del gobierno y de la dirección. La auditoría interna tampoco puede brindar aseguramiento objetivo respecto de ninguna parte del enfoque de gestión integral de riesgos, la cual es responsabilidad de la administración. Todo trabajo que exceda las actividades de aseguramiento se deben reconocer como un trabajo de consultoría, pero un trabajo de consultoría sin perder la independencia para sus opiniones. ¿Qué factores ayudan a añadir valor y mejorar la calidad de la gestión de auditoría interna con enfoque a riesgos? Un conocimiento profundo de la organización, la cultura, el ambiente, la misión, la visión. Alinear el trabajo de la gestión de auditoría interna al plan estratégico de la organización y a las expectativas y necesidades de los socios. Es importante también, he anotado aquí, el coraje para innovar. ¿Por qué digo coraje para innovar? La creatividad para adoptar acciones innovadoras que excedan las expectativas de la administración también es importante, es parte de agregar valor a la organización y generar en la organización ideas innovadoras para mejorar los procesos de gestión de riesgos. Otro factor que ayuda a añadir valor y mejorar la calidad del trabajo de auditoría hoy por hoy es la adopción de manera integral de un enfoque de auditoría centrado en los riesgos que afectan o exponen a la organización. ¿Qué aspectos evaluar? Y para evaluar los aspectos que vemos en la diapositiva, va a ser supremamente importante que exista una cultura de riesgos hacia adentro en la unidad de auditoría interna y también en la organización. Entonces, el auditor interno también está en la obligación y debe estar en la competencia de evaluar esa cultura de gestión de riesgos. Evaluar desde la gobernanza, el entendimiento y aseguramiento de los riesgos, cómo la gobernanza entiende y se asegura de estar gestionando adecuadamente los riesgos, las actividades de control, qué compromiso hay por parte del gobierno corporativo de implementar un sistema de gestión, de un sistema de control y de un sistema de gestión de riesgos. ¿Qué herramientas y esquemas de reportes tiene la gobernabilidad, ¿no? Esquemas de reportes para la toma de decisiones de doble vía, ¿no? Ustedes vieron, nuevamente me vuelvo a las flechitas que vimos en la figura de las 3 líneas de defensa. Es una retroalimentación permanente de la gobernanza, del gobierno corporativo, de la dirección de auditoría interna, ¿no? ¿Qué herramientas y esquemas utilizamos de conocimiento permanente a fin de tomar decisiones oportunas y adecuadas? Debe haber una organización funcional que genere independencia,
eh, con acceso a la información de acuerdo a los perfiles de la organización. Debe haber fondos suficientes y personal capacitado. Debe haber apoyo a los consejos y aplicación de normas de auditoría profesionales. Debe haber un equipo dentro de la estructura organizacional que completamente abierto, completamente independiente, completamente proactivo para generar esa relación de doble vía entre la organización, entre los niveles jerárquicos, en los niveles medios, los niveles de apoyo de la organización. El auditor interno está para generar esas sinergias en toda la organización. Luego está otro de los aspectos importantes de evaluar la estrategia. Sacar el mayor provecho a las bases de datos, ¿no? Tanto internas como externas, analizar y evaluar la operatividad de cada área y departamento de la organización, asimismo los factores ligados al mercado, las inversiones u otros activos empresariales u otros activos que son importantes para la organización, con el fin de identificar posibles riesgos, pero también oportunidades de crecimiento. Si el auditor tiene que cubrir una actividad de asesoramiento, de agregar valor, es importante que tenga una visión de evaluar no solamente los procesos como tal, sino cómo esos procesos pueden ser eficientizados, cómo la orientación de los recursos hacia ciertos sectores pueden ser eficientizados y pueden generar oportunidades de crecimiento. Luego, otro aspecto importante a evaluar son los procesos. Identificar en los procesos los riesgos más relevantes. Identificar cómo en los procesos se miden los riesgos y cómo en los procesos se mitigan los riesgos. Un aspecto importante dentro de la gobernabilidad es determinar el apetito al riesgo. El auditor interno, si tiene en su gestión un enfoque a riesgos, debe hacer estas preguntas claves. ¿Qué riesgos no aceptará la organización? Como por ejemplo, compromisos medioambientales o de calidad, ¿no? Para determinar el apetito al riesgo del gobierno corporativo. Otra pregunta clave para determinar el apetito al riesgo es qué riesgos asumirá la organización ante nuevas iniciativas. Por ejemplo, nuevas líneas de producto. Si quiero agregar valor a la organización, debo definitivamente entender cuál es el apetito al riesgo del gobierno corporativo. ¿Qué riesgos aceptará la organización por objetivos competitivos, como por ejemplo, beneficio bruto versus participación de mercado? Son ejemplos que van a orientar, ¿no?, que la gestión o la actividad del auditor interno esté orientada a definir su plan operativo, su plan de gestión de riesgos, su plan de auditoría con enfoque a riesgos hacia el apetito a riesgos de la administración, con un enfoque en los riesgos más relevantes de la organización, ¿no? Dentro de el apetito al riesgo es importante determinar la cantidad de riesgo, ¿no?, que una organización está dispuesta a aceptar en búsqueda de esos objetivos estratégicos. Entonces, la actividad del auditor interno, su plan de trabajo con enfoque a riesgos, no está desvinculado de los objetivos estratégicos y del cumplimiento de esos objetivos estratégicos, del cumplimiento de esos objetivos comerciales. Es importante que en la identificación del apetito al riesgo se utilicen aspectos cuantitativos y cualitativos para determinar ese apetito, como por ejemplo, ganancias en riesgos frente a riesgos de reputación, considerar la tolerancia al riesgo y el rango de variación, de aceptación de los riesgos. Es importantísimo entonces identificar en el trabajo de auditoría la cuantificación de la exposición al riesgo, ¿no? Las opciones disponibles que tenemos dentro de la organización para aceptar o monitorear los diferentes riesgos
evitar o eliminar el riesgo que esté, que tenga mayor relevancia en la gestión. ¿Qué acciones se pueden instaurar para reducir esos riesgos? ¿Qué riesgos se pueden compartir o asociarse con otras organizaciones o se pueden asociar con otros elementos que nos permitan reducir esos diferentes riesgos? En la gestión del auditor interno es importante definir el riesgo residual, aquel riesgo que a pesar de implementar los controles, a pesar de tener diseñado los procesos, a pesar de tener metodologías de medición, esos riesgos no se los pueden disminuir. Y entonces es importante que el auditor interno tenga identificado ese riesgo residual y la orientación que le va a dar a ese riesgo residual. Dentro del análisis de riesgo, entonces, es importante la evaluación de la identificación, medición y priorización de esos riesgos. En la gestión del riesgo es importante determinar cómo la administración, la dirección y el gobierno corporativo está controlando esos riesgos, cómo los comparte, cómo los transfiere, cómo diversifica o cómo los evita. Y dentro del monitoreo de riesgos en la labor de auditoría interna, debe asegurar un monitoreo permanente de los procesos, de las actividades y de los niveles en toda la organización. Esto se tiene que traducir en impacto y probabilidad. Definitivamente, el auditor interno, en su práctica de gestión de riesgos, debe valorar el impacto y la probabilidad de los diferentes riesgos a los cuales está expuesta la organización, con la finalidad de establecer un mapa de calor que va a ayudar a asegurar la gestión de riesgos y también va a ayudar a que el auditor interno esté en capacidad de asesorar aquellos riesgos que se encuentran en un riesgo medio o en un riesgo bajo, ¿cómo los puedo aceptar? ¿Cómo los puedo mitigar? ¿Cómo puedo controlar? Aquellos que tienen un riesgo más alto, ¿qué acciones de control debo implementar para mitigarlos? Y aquellos que tienen un riesgo medio, ¿qué controles puedo implementar para que la administración tenga la seguridad de que esos riesgos van a tener un impacto menor a la hora de cuantificarlos? Por eso es importante que en este trabajo el auditor interno también levante un mapa de calor de los riesgos inherentes, de la probabilidad y el impacto de esos riesgos inherentes que van a partir de la evaluación de los procesos, de los controles internos, todos ellos alineados a la planeación estratégica. El auditor interno debe estar en capacidad de asesorar a la administración sobre los planes de tratamiento y monitoreo en base a la definición de la probabilidad e impacto de esos riesgos, debe definir el riesgo residual y la orientación de ese riesgo residual calificado como crítico, alto, medio o bajo, lo cual le va a permitir asesorar a la administración y hacer recomendaciones respecto de su tratamiento. Hace un momento yo les refería respecto de los hallazgos. Los hallazgos son los que van a sustentar, ¿no?, nuestro trabajo o el trabajo de auditoría interna, y no está por demás hacer ese recordatorio de cómo deben estar sustentados esos hallazgos. Los hallazgos deben cumplir con los atributos de condición, de criterio, de causa y efecto, y deben generar conclusiones y recomendaciones. La condición es cómo se encuentra cómo se encuentra la situación actual de ese hallazgo dentro del proceso de gestión de riesgos que ha implementado la administración. El auditor interno debe lograr identificar la situación actual. En la parte del criterio, debe tener la suficiente competencia para establecer el criterio de lo que debe ser
¿no? Y que debe estar alineado a las normas, no solamente la regulación de los organismos de control, del órgano regulador como la Junta Financiera, sino también la normativa interna de la organización. Debe estar en capacidad de identificar por qué sucedió, las razones, debe determinar las razones de desviación de este proceso de gestión de riesgos, lo cual le va a ayudar a cuantificar el efecto de esas razones de desviación. Con estos atributos, el auditor está en capacidad de asesorar a la administración en las mejoras a los controles, en las mejoras de las metodologías de gestión y en las acciones correctivas que debe implementar la administración. Los elementos claves importantes, permítanme un segundo nada más, para auditar, los elementos claves que debe considerar el auditor interno a la hora de trabajar con enfoque a riesgos son los siguientes. Establecer el contexto estratégico, organizacional y de administración de riesgos en el cual tendrá lugar el resto del proceso. O sea, es importante diferenciar los procesos relevantes, los procesos críticos, los procesos de apoyo y cuáles de estos procesos son de mayor importancia y que generan mayor riesgo a la organización. Debe identificar riesgos en cuanto a qué y por qué y cómo pueden surgir los acontecimientos con base para el análisis posterior. Debe analizar los riesgos en base a las consecuencias y probabilidades de ocurrencia, la probabilidad y el impacto de ocurrencia. Este análisis debe considerar el rango de consecuencias potenciales y cuán probable es que éstas ocurran y esas consecuencias, qué probabilidad de impacto tienen en cuanto a los niveles de riesgo aceptados por la organización, evaluar riesgos contrastando niveles estimados con criterios preestablecidos, lo que posibilita que los riesgos sean ordenados para facilitar a la administración definir sus prioridades, tratar riesgos aceptando y monitoreando aquellos de baja prioridad para desarrollar e implementar un plan de administración específico enfocados en los demás riesgos que incluya consideraciones de fondeo, o sea, cuánto esos riesgos a los cuales esté expuesta la administración, una vez de haber determinado la probabilidad e impacto, ¿qué recursos voy a necesitar para gestionar adecuadamente el riesgo residual? Monitorear y revisar el desempeño del sistema de administración de riesgos y los cambios que podrían afectarlo. Comunicar y consultar a los interesados internos y externos, a los stakeholders que mencionábamos anteriormente, lo que corresponda en cada etapa del proceso de administración de riesgos. Los elementos claves para auditar: es importantísimo que el auditor interno no se desvincule de la gestión de la unidad de gestión de riesgos y del comité de riesgos. Para evaluar el trabajo de la unidad de gestión de riesgos, el auditor interno debe estar en capacidad de evaluar el panel de riesgos y respuestas relacionadas, ¿no? El estado visual del panel de riesgos o el mapeo de los riesgos le va a dar al auditor interno una visión, ¿no?, más específica de a cuáles riesgos debe o en cuáles riesgos debe profundizar su análisis. Debe diagramar los flujos de procesos con controles claves. Debe existir una descripción de los objetivos de negocio vinculados a los riesgos operativos y las respuestas que a estos riesgos la administración ha planteado. Debe hacer una lista de los riesgos claves que se deben monitorear o utilizar, identificando la probabilidad y el impacto. Debe haber una comprensión clara de la gestión, de la responsabilidad, de los riesgos claves y la comunicación
que existe de doble vía entre el gobierno y la dirección, dentro de los elementos claves en la evaluación de riesgos, dentro del el enfoque de un sistema de gestión de riesgos COSO, tomado como ejemplo para que el auditor interno tenga un enfoque más práctico en cuanto a la evaluación de los riesgos, los elementos claves que debe analizar es el alineamiento de los objetivos con las prioridades de la estrategia, articular la tolerancia al riesgo con los objetivos estratégicos, alinear los objetivos con las leyes, regulaciones, reglas y normas aplicables a la actividad, articular los objetivos en términos que sean específicos, medibles u observables, atendibles, relevantes y con una duración determinada. Es importante determinar el periodo para por el cual va a evaluar o va a plantear el plan de auditoría. Debe haber una cascada de objetivos a través de la entidad y sus subunidades. Alinear los objetivos con toda otra circunstancia que requiera atención por parte de la entidad. Debe haber una confirmación de los objetivos, si son estos adecuados dentro del proceso de establecimiento de objetivos, antes de que estos objetivos sean utilizados como base para la evaluación de riesgos, y aquí juega un rol muy importante la asesoría que pueda brindar la auditoría interna. Otro elemento clave dentro de los objetivos operacionales es reflejar la elección de la gerencia considerando la tolerancia al riesgo, que incluya metas operativas y financieras. Debe evaluar el auditor interno esas metas operativas y financieras. Debe formar una base para la asignación de recursos. Debe reconocer dentro de estas metas o dentro de estos objetivos operacionales cuál es la asignación de recursos, cuál es la orientación de esos recursos con enfoque a riesgos. Dentro de la evaluación de los reportes financieros externos es importante que el auditor interno evalúe el cumplimiento de normativa contable, la consideración de materialidad y significancia. Es importante definir dentro de los procesos, evaluar la materialidad y la orientación a los procesos y a los riesgos más relevantes, ¿no? Debe evaluar las actividades propias de la entidad. Dentro de los objetivos de reportes no financieros externos es importante que también se evalúe el cumplimiento de normas externas de la entidad, se consideren los niveles de precisión requeridos, se reflejen las actividades de la entidad y dentro de los reportes internos, el auditor interno debe estar en capacidad de evaluar la elección que hace la administración, la dirección o la gerencia en cuanto a la calidad de los reportes, la consideración del nivel de precisión de esos reportes y que esos reportes reflejen de manera transparente y objetiva las actividades de la entidad. ¿Hacia dónde va a decantar, ¿no?, la visión de la gestión de auditoría interna con enfoque a riesgos? Es a evaluar todos los componentes o el proceso de administración integral de riesgos. Dentro de los procesos de administración integral de riesgos, la organización tiene la obligación de implementar un sistema de administración definido como el conjunto de políticas, procedimientos y mecanismos de control implementados por la administración y que propicien la apropiada identificación, medición, priorización, control, mitigación y monitoreo y comunicación de los diferentes riesgos. Esto está establecido en la norma, ¿no? Sin embargo, la responsabilidad del auditor interno y de su plan de trabajo con enfoque a riesgos es evaluar, asegurar a la administración que su proceso de administración integral de riesgos es el correcto, asegurar y generar valor a la administración de que este proceso de administración integral de riesgos recoge todos los elementos posibles para una adecuada mitigación, para una adecuada administración y gestión de los riesgos más relevantes. Y aquí me he permitido hacer una matriz que va a servir de base
¿no? Para que los auditores internos entiendan cuál es la metodología para una efectiva evaluación de estos procesos. Me voy a ir a la matriz en Excel, que va a ser mucho más fácil para poder diferenciar. Solo permítanme un segundo. Voy a dejar de compartir y me voy a la matriz en Excel. ¿Me confirman, por favor, si le están mirando? Sí se ve. Muchísimas gracias. Dentro del proceso de administración integral de riesgos tenemos las diferentes fases de gestión, ¿no? Las habíamos visto en la presentación anterior, que son la identificación, la medición, la priorización, el control, la mitigación, el monitoreo y la comunicación. Los conceptos están definidos ya en la norma por cada una de estas fases. En el plan de trabajo del auditor interno con enfoque a riesgos, luego de recoger estos elementos importantes que son eh, el determinar, ¿no? La probabilidad e impacto de los riesgos más relevantes a los cuales está expuesta la organización, hacer un mapa de calor para identificar cuáles son los riesgos más relevantes a los cuales está expuesta la organización, qué riesgos puede aceptar dependiendo de ese mapa de calor, en dónde está ubicado los diferentes riesgos, ¿no? Si es que son riesgos que la organización puede asumir, si los puede mitigar, si los puede controlar o los puede trasladar. Una vez hecho esta identificación, es importantísimo asesorar a la administración en cuanto a el proceso o las fases de administración integral de riesgos. Dentro de la identificación, el objetivo de esta fase es determinar la correcta formulación de la estrategia institucional con conocimiento pleno de los riesgos inherentes al negocio y al direccionamiento dado por la administración a través de la formulación de políticas, límites, prácticas y procedimientos para un manejo adecuado de esos riesgos. Dentro de la metodología, el auditor interno debe valorar la planificación estratégica, valorar si el enfoque de la visión que tiene hoy por hoy el auditor moderno no debe desenfocarse su proceso de evaluación de gestión de riesgos de la planeación estratégica de la organización. Por tanto, su plan de trabajo debe estar orientado a evaluar también la planeación, cómo la administración define los segmentos, los perfiles de clientes, cómo realizó el estudio de mercado, cómo diseñó los productos a los cuales está orientado su planeación estratégica. Debe conocer y debe valorar la estructura organizacional, debe evaluar las políticas, cómo se determinaron los límites de exposición, las atribuciones o facultades crediticias, cuáles son las políticas de otorgamiento, evaluar y valorar los instrumentos y desembolsos, la constitución de garantías, la recuperación, cómo se orientan las reestructuraciones, los castigos, las condonaciones, la constitución de provisiones, el control de la información y excepciones. Todo el ámbito de políticas deben ser valoradas y evaluadas por el auditor interno. ¿Para qué? Para generar valor y asegurar que estas políticas que ha definido la administración están orientadas a minimizar los riesgos asumidos. Debe conocer los procesos por ejemplo, en el proceso de concesión de créditos, desde la originación, seguimiento, recuperación, la calificación de los créditos, una adecuada segregación en cuanto a los procesos de originación de créditos, ¿no? Debe hacer un levantamiento de los procesos más relevantes,
Debe revisar los procedimientos, los manuales de organización y los pasos a seguir. Esto dentro de la identificación. Debo partir de lo general a lo particular. En lo general, dentro de la planeación, una planeación estratégica debidamente estructurada, que la estructura organizacional obedece a ese plan estratégico, que las políticas determinadas por la organización buscan mitigar los diferentes riesgos, que los procesos determinados y desarrollados por la dirección buscan mitigar los riesgos a través de los controles concurrentes y posteriores, ¿no? Si es que el auditor interno está en competencia y facultad de dar una opinión respecto de la identificación, debe agregar valor para mejorar, fortalecer y constantemente hacer una evaluación de la identificación del proceso de administración integral de riesgos. ¿Cuál es la información a evaluar para hacer una identificación clara de los riesgos? Las actas, las asambleas, las actas de asambleas, de juntas, de comité, la relación directa que debe de tener con la unidad de riesgos, la revisión del plan estratégico, de los planes de negocio, de los presupuestos, realizar pruebas departamentales, hacer la evaluación de pruebas de cumplimiento, valorar los balances analíticos, evaluar el manual de políticas, procesos y procedimientos. Y también tiene que estar en competencia de evaluar las metodologías y herramientas que utiliza la administración para la medición de los diferentes riesgos. Dentro de la medición, dentro de la fase, dentro de la administración integral de riesgos, una de las fases es la medición. El objetivo principal de esta fase es determinar si la administración cuenta con metodologías de medición que permitan cuantificar de manera adecuada los riesgos a los cuales está expuesta, ¿no? Y es importantísimo que el auditor interno esté en competencia para evaluar los diferentes modelos internos o básicos que haya adoptado la administración para determinar y cuantificar los diferentes riesgos. Dentro de la priorización, está orientado a identificar aquellos riesgos que representan o que pueden representar un mayor impacto y una mayor probabilidad de configurar efectos que tengan efectos en la rentabilidad o que tengan efectos en la capacidad operativa de la administración. Las metodologías que el auditor interno debe estar en competencia de evaluar son metodologías que permitan establecer los riesgos más relevantes, ¿no? Establecer límites o la cantidad máxima que está dispuesta a asumir la administración. Esta definición se la hace a través de la determinación de la probabilidad y el impacto de los diferentes riesgos. En la fase de control, el auditor interno debe estar en capacidad de determinar si la entidad cuenta con un sistema de control interno adecuado que le permita de forma permanente establecer correcciones en los procesos, establecer correcciones en las metodologías. Debe estar en capacidad de evaluar los controles concurrentes y los controles posteriores. Dentro de la fase de mitigación, el objetivo de esta fase es definir las acciones para reducir o transferir el impacto de un evento de riesgo, identificar si se han adoptado acciones y cómo se aplican para mitigar los diferentes riesgos. La metodología que puede aplicar la unidad la unidad de auditoría interna es las metodologías deben estar orientadas a ayudar a proteger a la organización
a reducir las probabilidades de que se produzcan los diferentes riesgos y también a resguardar del impacto en caso de que se efectivicen estos riesgos. Todos los negocios deben afrontar riesgos inherentes, incluso es más frecuente en ciertos momentos como los de la crisis global, la crisis que tenemos hoy de coyuntura social, de apagones, de los incendios. Todos estos efectos coyunturales van a tener incidencia en los diferentes riesgos. El auditor interno debe estar en capacidad de prevenir a la administración, de asesorar a la administración respecto de la mitigación del impacto que puede ocasionar estos diferentes riesgos en la administración. Dentro del monitoreo, el objetivo de esta fase es determinar si se cuenta con sistemas de información gerencial que permitan a la alta gerencia, al Consejo de Administración, mantenerse permanentemente informados de las exposiciones al riesgo y el cumplimiento de políticas, procesos y procedimientos. El auditor interno debe estar en capacidad de valorar los sistemas de información gerencial y el cumplimiento de las políticas, ¿no? La tendencia que tendrían estas posiciones de riesgo en cuanto a concentración, cobertura, índices de morosidad, nivel de gestión de la recuperación de créditos, límites legales, regulaciones y excepciones en cuanto al cumplimiento de objetivos. Debe estar en capacidad de valorar los canales de distribución de servicios y productos financieros. Y en cuanto a la fase final de comunicación, cuyo objetivo es definir las estrategias de comunicación para promover una cultura de administración de riesgos dentro de la entidad, debe estar en capacidad el auditor interno de determinar, ¿no? Y de definir los canales de comunicación internos, externos, definir los formatos de comunicación más idóneos, asegurar a la administración en los formatos más adecuados para una mejor comunicación interna y externa. El objetivo de que el auditor interno evalúe estos elementos es básica y fundamentalmente formarse un criterio de tal forma que sus hallazgos, que deban contener todos los atributos, le permitan asesorar de manera permanente a la administración y generar valor a la organización de manera oportuna, le permitan al auditor tener este rol de asesoramiento independiente hacia los objetivos e idoneidad y eficacia del gobierno y la gestión de los riesgos. Es importantísimo que el auditor interno esté en capacidad de brindar estos elementos a la administración, estos elementos de mejora continua, de mejora y eficacia en los procesos de gestión de riesgos, hacia el gobierno corporativo. El cumplimiento de la misión de auditoría hoy por hoy es proporcionar y asegurar a la administración, proporcionar y asegurar al gobierno corporativo a través de una actividad independiente, de una actividad objetiva, de un enfoque sistemático. Como ustedes vieron, el proceso de gestión integral de riesgos es un proceso sistemático que le permite evaluar la eficacia de los procesos, la eficacia de la gestión de riesgos, la eficacia de los controles implementados por el gobierno, pero además también la eficacia de la participación del gobierno corporativo en la identificación de los riesgos a través del plan estratégico, de una estructura organizacional idónea, de políticas y procedimientos que permitan mitigar los diferentes riesgos. Básicamente, entonces, como ustedes pueden ver, la reorientación
de la gestión de auditoría interna, el Felicita. enfoque de auditoría interna está Nelicita, ¿me orientado, escuchas? ¿sí? Mi Nelicita, ahorita no estamos viendo nada en la pantalla compartido, por si acaso. Sí, con eso había terminado, más bien dar nada Ya, más el Excel. un alcance y un resumen del enfoque que tendría entonces la actividad del auditor interno hoy por hoy. La gestión del auditor interno hoy por hoy tiene que tener un enfoque a riesgos, un enfoque que asegure la calidad de la gestión de riesgos, un enfoque que tenga la capacidad de asesorar permanentemente a la administración. No sé, con eso concluyo la presentación. No sé si tienen alguna duda o inquietud. Nelicita, sí, tenemos algunos comentarios que nos han enviado y para esto también es importante agradecer a todos quienes se han citado el día de hoy, venciendo toda la calamidad de cortes de energía, congestión, lluvia y demás. Pero tenemos una muy buena interacción entre el público y nos dicen primero, el apetito al riesgo el Consejo de Administración lo debe tomar y comunicar mediante resolución lo pertinente. El apetito al riesgo está definido por eh, básicamente por el gobierno corporativo. Y el apetito al riesgo se puede definir de diferentes formas y puede definir incluso a través de indicadores. ¿Cuánto la organización, por ejemplo, un indicador de provisiones versus el total de la cartera? ¿Cuánto la administración, cuánto el gobierno corporativo puede asumir para cumplir sus objetivos estratégicos por provisión versus el total de la cartera de un 100%, de un 150%? ¿Y cuánto de tolerancia tiene la administración y el gobierno corporativo para asumir esos riesgos? Y ese indicador ya no se puede convertir en un 100, sino en un 90, porque ese es el nivel de tolerancia que tiene la administración. ¿En función de qué? En función de las fases de administración integral de riesgos. Si tengo una administración integral de riesgos eficiente, si tengo una administración integral de riesgos que es parte de la cultura de la administración, el apetito al riesgo que el gobierno corporativo identifique puede de alguna manera tener niveles de tolerancia menores o superiores que le permitan asumir y controlar esos riesgos. Ahora, ese apetito al riesgo, la organización lo debe establecer a través de una declaración de apetito al riesgo. Y esta declaración de apetito al riesgo debe estar formalizada por el gobierno corporativo, no por el auditor interno. Es el gobierno corporativo el responsable de establecer el apetito que tiene, el nivel de tolerancia y hasta dónde puede exceder ese nivel de tolerancia. Precisamente en esto nos comenta el sistema de administración integral de riesgo. ¿Qué instancia de la entidad debe aprobarlo? Muchísimas gracias. Ustedes vieron a través del abanico, ¿no? El abanico que mostrábamos de la reforma que hace, ¿no? La- el Instituto Internacional de Auditoría en el marco internacional de buenas prácticas de auditoría interna. En el abanico podíamos ver aquellas actividades que el auditor interno no debería asumir. Y una de ellas precisamente es la determinación del riesgo, ¿no? La determinación del riesgo, la orientación del riesgo, el apetito al riesgo, ¿no? Por tanto, este proceso de asunción de riesgos y el proceso de gestión integral de riesgos, si bien compete a toda la organización, la responsabilidad de su diseño, de su implementación, es de la dirección y del gobierno corporativo.
Perfecto. Justamente en base a esto, también tenemos comentarios en los que nos dicen, sí, si bien es cierto, se habla de tener una auditoría enfocada al riesgo, mas sin embargo, hay un comentario en el que dice, sí, pero si en las SEPs no ponen como o no sugieren como un plan de trabajo del auditor realizar este tipo de actividades, ¿cómo hacemos que este plan podría ser aprobado por las SEPs? Y también esta orientación, si solo lo que se está facultando es al departamento de riesgos como tal. Entonces, no sé si ahí nos puedes ayudar con una sugerencia también, porque también creo que tenemos acá presencia de auditores que sí están en la encrucijada de cómo hacerlo. Si bien partamos desde esta idea. Los auditores internos están en obligación de enviar un plan de auditoría, ¿no? Y ese plan de auditoría debe pasar por el comité de auditoría, por la aprobación del comité de auditoría. No es un plan que tiene elementos que exige la norma o regulación, si bien es cierto, hay ciertos aspectos que debe cumplir, ¿no? Pero el plan de auditoría es propio de la organización, es propio de la unidad de auditoría que pasa por el comité de auditoría y que luego tiene que remitirlo al organismo de control para su aprobación. Las mejores prácticas y el cambio de orientación de la gestión de auditoría hoy por hoy, de acuerdo al instituto, de acuerdo a lo que les comenté respecto del IAI, ¿no? Del Instituto de Auditores Internos, la orientación del trabajo del auditor interno debe estar enfocado a riesgos. Por tanto, su plan de auditoría también debe estar basado en riesgos. Y les había comentado anteriormente que para elaborar el plan de auditoría, se deben establecer ciertos elementos básicos, entre ellos la priorización de los riesgos relevantes debe estar enfocada a una evaluación de los procesos, debe ser un mapeo de los procesos más relevantes, debe especializarse en el conocimiento del negocio, debe ser integral, ¿no? Y cuando hablo de integral, debe procurar un proceso crítico de la evaluación del gobierno corporativo, de los riesgos más relevantes, de la identificación, la medición, la priorización de los diferentes riesgos, debe generar valor a la organización y en ese generar valor debe conservar independencia, ¿no? Para que sus recomendaciones sean ejecutadas, sean aplicadas. En este contexto del nuevo enfoque de la gestión de auditoría basada en riesgos, el plan de trabajo es propio de la unidad de auditoría. Al remitirlo al organismo de control, los elementos claves que debe resaltar para enviar al organismo de control es precisamente que la práctica internacional de gestión de auditoría está basada en el enfoque a riesgos. Por eso no encuentro razón por la cual el organismo de control pueda observar este plan de trabajo o este plan de auditoría con enfoque a riesgos. Perfecto. Y precisamente, y para cerrar, tenemos más preguntas, pero la verdad es que una excelente exposición, Minelicita, y sí se nos ha ido el tiempo y también hay gente que nos está pidiendo ir cerrando, pues pues tienen posibles cortes de luz de lo que nos comentan, pero ya para cerrar, nos dicen, si bien es cierto, lo tenemos entendido, lo tenemos claro, pero ¿cómo hacer que también no haya canibalismo entre una y otra área? Porque también ahora nos dicen, ok, y capaz que el auditor empieza a ejercer funciones más de una unidad de riesgo. Y la unidad de riesgo también a ver que va a haber conflicto interno. ¿Cómo evitar que suceda esto? Recuerden ustedes que hay una diferencia diametral. Diametral. Ustedes recuerden el abanico. Como ustedes tienen la presentación,
Ustedes pueden ver en el abanico que hay roles que puede hacer el auditor y roles que no puede hacer y roles también con ciertas salvaguardas, ¿no? Salvaguarda quiere decir asegurar que la opinión del auditor es completamente independiente. Las funciones de la unidad de riesgos están establecidas en la norma y las funciones de la unidad de riesgos son asesorar, ¿no?, al comité de riesgos en cuanto a metodologías de medición de riesgos, políticas, límites, asesorar al comité, proponer al comité. Esa es la gestión de la unidad de riesgos. La gestión de la unidad de riesgos también es determinar las mejores metodologías para la medición de los riesgos, para la gestión de los riesgos, no solamente las normativas, sino cualquier otra. El auditor interno con enfoque a riesgos lo que va a hacer es evaluar que estas metodologías, evaluar que la gestión de la unidad de riesgos eh, que la gestión de esta unidad se orienta a los riesgos más relevantes y que las definiciones que está haciendo en cuanto a las metodologías, en cuanto a políticas hacia el comité de riesgos son idóneas, son adecuadas, cumplen con una identificación del riesgo, cumplen con la priorización de los riesgos, cumplen con una medición adecuada de los riesgos, cumplen con un control adecuado de esos riesgos, cumplen con un adecuado monitoreo y una adecuada comunicación de esos riesgos. Por eso es importante que di paso a revisar esa matriz del proceso de administración integral de riesgos, en donde hay una diferencia diametral. Yo entro como auditor interno a evaluar la calidad, la oportunidad de ese proceso de administración integral de riesgos, en donde hay diferentes actores. En la identificación hay actores como la administración, el gobierno corporativo a través del plan estratégico, las políticas, los procesos. Está también la unidad de riesgos apoyando a la administración en cuanto a metodologías. El auditor interno va a hacer una evaluación independiente de que esto esté adecuado, funcione bien. Y a la hora de asegurar y a la hora de asesorar, sí tiene que tener la suficiente capacidad e idoneidad para determinar que esas metodologías no son las más adecuadas, que esas metodologías, llámese score de crédito, llámese metodologías de evaluación de capacidad, evaluación de seguimiento de recuperación de cartera, son las más idóneas o no. Esa capacidad que tiene que tener el auditor a través de su capacitación permanente, por eso debe ser un equipo idóneo, no solamente en gestión de riesgos financieros, sino también de aquellos no financieros. Esa capacidad le va a dar la suficiente solidez para recomendar a la administración si es o no adecuada esas metodologías que la unidad de riesgos está implementando o está sugiriendo. Bien. La última, con esta sí cerramos. Me dicen, ¿qué personas de la entidad nos recomiendas deben integrar el comité de auditoría y por qué? A ver, esa es muy buena pregunta, muy buena pregunta. El comité de auditoría, hoy por hoy, hay algunas organizaciones que hacen las funciones de comité de auditoría el Consejo de Vigilancia, ¿verdad? ¿No? El comité de auditoría tiene que estar conformado de alguna manera por todas aquellas personas que tengan cierta facultad, ¿no?, en cuanto a decidir qué acciones orientar a la administración, ¿no? Eh, Pensaría yo que el comité de auditoría no puede estar integrado por la gerencia porque es a la gerencia a la cual se le va a evaluar y no por restarle méritos, sino que es la gerencia la que va a ejecutar
las políticas del gobierno corporativo, es la gerencia la que va a implementar las acciones respecto del control y gestión de los riesgos, es la gerencia la que va a implementar el plan estratégico, etcétera. Entonces, la gerencia definitivamente va a ser el actor que va a ser valorado y evaluado por la unidad de riesgos y va a ser valorado y evaluado por el comité de auditoría. Entonces, definitivamente el gerente no puede ser, pero sí pueden ser aquellos que puedan generar opiniones técnicas, que puedan generar opiniones que agreguen valor a la organización. Nos queda bastante claro. Muchísimas gracias, Nelicita, y pues agradecerte infinitamente tu participación. Realmente ha sido integral, súper bien estructurada. Y como tú me decías, tengo para 2 días. Sabemos que lo resumiste y de la mejor manera. Muchísimas gracias. No, a ustedes por la paciencia. Creo que fue un material exhaustivo. Espero que les haya dejado con muy buenas expectativas, con gusto, en lo que se pueda apoyar con gusto. Es importante la gestión y el enfoque actual que le da a auditoría interna, no solamente de consistencia contable, no solamente de evaluación de controles o de procesos, sino con una visión futurista y una visión prospectiva de gestión de riesgos. Y sí, de eso se trata definitivamente, ir evolucionando y adaptándonos también a los requerimientos de nuestras asociadas. Y por eso también el tema de esta masterclass, que era muy importante, toparlo en consideración. Y la hicimos con una excelente expositora. Gracias por tu participación, Nelicita. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Listo. Vamos a continuar entonces. Gracias, Nelicita. Y vamos a recibir ahora a David Guerra. David Guerra es nuestro jefe de negocios y también tiene información pertinente precisamente a este programa YERCOP que ya estamos por finalizar. Entonces, tiene algunos datos importantes que debemos tomarlos en cuenta. Ahora que ya nos falta poco tiempo para terminar el programa como tal. David, que podemos tener contacto con él. Por favor, el equipo técnico que me ayude. A ver. Bienvenido, David. Buenas noches. Buenas noches con todos, con todas. Sí, muchas gracias, Angie. Yo solo quería, bueno, agradecer la participación de Nelly. Realmente espectacular todo el contenido de valor que nos ha proporcionado esta noche. Y un poquito comentar, simplemente dar un poco las fechas, que la segunda fase del plan de acción va a estar hasta el 11 de, comenzó el 11 de octubre y posterior a esto, nosotros del documento final tenemos la revisión el 30 de noviembre. Simplemente para que tengan presente las fechas y con eso nosotros pues estaremos listos para las defensas, que eso lo estaremos comunicando en las próximas semanas, tanto con el apoyo de Juan Diego desde la plataforma, así como en nuestros comunicados vía correo electrónico, y nosotros estamos listos ya para nuestra fase final, que son los planes de acción, ¿no? De ahí, pues, comunicaremos algunas novedades importantes que se vienen también para el mes de noviembre, donde ya estaremos culminando esta segunda edición. Gracias. Muchas gracias, David. Y como comenta David, estamos en la recta final. Ya ustedes han entregado una gran parte de su trabajo en grupo y vemos que los trabajos realmente son bastante interesantes. Me parece que hay muy pocos trabajos que aún han tenido alguna que otra observación. Por favor, ayúdennos para poder agilitar este proceso. Y para cerrar, vamos a recibir al doctor Marín Bautista, gerente general de la Caja Central Financom, con las palabras de cierre. Bienvenido, doctor. Muy bien, he estado muy atento a la exposición de Nelly. Qué interesante, realmente da una visión, digamos, como dijo, de prospectiva, y eso es importante porque efectivamente el control per se es bueno, sin embargo, se ha ido escalando, se ha profesionalizado mejor y sobre todo también
el tema, digamos, las actividades, el negocio de la intermediación financiera ha ido evolucionando. Hay otros mecanismos, otros productos, hay tema de la innovación, de la digitalización. En fin, hay que medir con procesos y con una visión de gestión de riesgos también. Participamos plenamente. Creo yo que el material que nos va a proporcionar Nelly y vamos a compartir con todos los participantes a este evento, le va a ser útil porque pueden revisar y seguramente contrastar con lo que están haciendo en sus instituciones. El comité de auditoría en las cooperativas de ahorro y crédito es el Consejo de Vigilancia. Consejo de Vigilancia también hay requisitos, etcétera, para que cada vez vayan conformando gente que tenga, digamos, esta formación, esta preparación y en todo caso, estos cursos que está dando Financop como valor agregado a sus asociadas es para fortalecer las capacidades de los directivos, tanto el Consejo de Administración como del Consejo de Vigilancia y las gerencias. Y hoy día he visto también la participación de auditores internos. Eso es muy saludable para las gestiones de las instituciones. Así que por ahora un fuerte abrazo, que tengan buena noche y sigamos hacia adelante en nuestros propósitos. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Y nada más que comentarles que justamente la información de esta exposición ustedes la pueden tener ya y está colgada en la plataforma. Entonces pueden revisarla y a la vez también revisar esta grabación. La estamos subiendo hasta el día jueves a nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar si tal vez tuvieron algún problema de electricidad. Y para esto, con este material y también las diapositivas, poder dar la prueba respectiva de esta masterclass. Recuerden que con esto también ya se complementa, se completa todos los temas que nos ha solicitado la normativa para lo que es nuestro certificado de ya 140 horas de capacitación que ustedes tendrían, 240, perdón, de capacitación que ustedes tendrían. Entonces, nada más, como bien comenta el doctor, agradecerles por su participación y recuerden que próximamente estaremos también con el cierre, ya con el último webinar de cierre para este programa. Nos falta poco tiempo, ha sido un gusto estar con ustedes y a ponerle muchas ganas, que ya solamente faltan un mes para terminar y graduarnos del JERCOP, que lo han hecho extraordinariamente. Un abrazo a todos y que tengan una bendecida noche. Recuerden que Financop se trata de todos.